Buenas noches, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios. Seguimos con estas clases, estos estudios que estamos dando acerca de la unicidad de Dios. Vamos a comenzar ahora con la segunda parte de este estudio. Hasta ahora hemos hablado de un solo Dios, un único Dios, manifestado de tres formas distintas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El objetivo de esta clase es ver lo que la Biblia nos habla o lo que la Biblia nos presenta de un único Dios manifestado según la época, la etapa que fue en los tiempos bíblicos, que fue transitando a los tiempos bíblicos. La manifestación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo de un mismo Dios. Pero todo esto sin comprometer la unicidad de Dios. Los textos claves que vamos a leer o que vamos a tratar o que vamos a ver son primeramente Isaías 9:6, Juan 10:30, Juan 14:9-11, Juan 16:7, Hechos 2:38 y Colosenses 2:9 y Filipenses 2:5-8. Vamos a ver entonces ahora Isaías 9:6, que dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá habla de que el Mesías es llamado Dios fuerte y Padre eterno. Acá habla de que un niño nos ha nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús, del Mesías, que es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Acá está nombrando a Jesús. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Acá Jesús está afirmando la unicidad con el Padre. Acá Jesús está afirmando que Él es uno con el Padre, o sea, Jesús es Dios. Juan 14:9-11 dice: Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre? Los discípulos de Jesús vieron a Jesús, pero también vieron al Padre. Jesús es el Padre. Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre vive en mí? Acá está diciendo que Jesús es el Padre. Jesús es Dios. En la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Juan 16:7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. Acá Jesús está hablando de el Espíritu Santo. Ya Jesús había cumplido su misión en esta tierra y debía tomar su lugar, y en su lugar dejó al Espíritu Santo. Acá está hablando de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno con Dios, es Dios. Jesús debía volver con el Padre y quedó el Espíritu Santo. Pero acá no se está comprometiendo la unicidad de Dios, sino que acá se están viendo las manifestaciones del mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acá está hablando de el Espíritu Santo, que después que Jesús subía al Padre, bajaba el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre de Jesús y se recibe el Espíritu Santo. Vamos a hablar después de una clase, un tema especial sobre el Espíritu Santo. Eso lo vamos a hacer después, más adelante. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo yo tengo que estar bautizado en el nombre de Jesús. Acá está hablando del Espíritu Santo, como yo lo recibo. Colosenses 2:9, porque en él habita completamente la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Jesús. Jesús es plenamente Dios, porque toda la plenitud de Dios está en Jesús. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús es en forma de Dios, es Dios. Acá habla de que Jesús es Dios y renunció a ser Dios y se manifestó en carne. Y Él se despojó a sí mismo por nosotros. Acá está hablando una vez más de que Jesús es Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu. Quiero que esto lo anotes y prestes atención. Esto es algo importante. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y adoramos en espíritu. Acá dice que Dios es espíritu. No es una persona, es espíritu. Entonces, por ese motivo, el espíritu se manifestó a través de Jesús en carne, pero a su vez también era Dios. Por eso era Jesucristo.
porque tenía toda la naturaleza de Dios misma, pero estaba viviendo en carne, porque era necesario venir en carne. Dios es espíritu, no es persona. No es una persona, es espíritu. Puntos importantes. Primer punto. Debemos reconocer que si bien hay un solo Dios, la Biblia nos revela maneras distintas. Debemos entender claramente que Dios es uno, pero se manifiesta de forma diferente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres personas, es un mismo Dios manifestado o presentado, manifestado de distinta forma. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del mismo Dios verdadero. Vamos al segundo punto. Jesús se manifestó como Dios, o Dios se manifestó como Jesús. Jesús es Dios, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Los pasajes que revelan esto son Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido y nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Creo que está claro hasta ahora. Vamos bien. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Uno, son uno. Juan 14:9, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo ves a Jesús, lo ves al Padre. Los discípulos vieron a Jesús, vieron al Padre. Punto 3, el Espíritu Santo se manifestó como Dios. Debemos comprender que el Espíritu Santo es Dios manifestado. No es una fuerza única o una persona o un Dios aparte. Es Dios mismo único. Dios mismo único. 4.4. Hay una unidad. Hay una unidad. Hay una unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo es una unidad. Son uno solo. Hay una unicidad perfecta. Una unión perfecta. El bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Punto 4. El bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Esto nos muestra la unicidad claramente, donde el nombre de Jesús implica autoridad y naturaleza. Por eso debemos bautizarnos en el nombre de Jesús, porque esto implica autoridad y naturaleza. 5.5. En la Biblia no habla en ningún momento de que son o tres personas o usa el término personas. En ningún momento
habla la Biblia de personas, sino que habla en sentido moderno de tres personas separadas, sino que describe al único Dios obrando y revelándose de formas distintas, de funciones distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres manifestaciones de un mismo Dios. Te dejo una reflexión final. Debemos saber y comprender que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nos lleva o tiene que llevar a una comunión más profunda y verdadera con nuestro Dios, que Él es el único y verdadero, permanece para siempre por los siglos de los siglos. Saber que Dios es uno solo nos debe llevar a una comunión perfecta y única con nuestro Padre. Conocer perfectamente la unicidad de Dios, cómo funciona un Dios único, un Dios verdadero, nos tiene que llevar a una comunión más profunda con Él, a saber más de Él, a amarlo más, a estar con Él. Esta es la idea. La idea es conocer a un único Dios, no creer en tres personas distintas, cuatro personas distintas. Es un mismo Dios todopoderoso. Dejamos aquí, terminamos la segunda parte y después pasamos a la tercera. Quedamos abiertos a inquietudes y a preguntas. Muchísimas bendiciones y espero que esto les sea de bendición y puedan entender un poco más la escritura, las escrituras y a nuestro Papá Dios, a nuestro Padre Celestial. Bendiciones.